¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos para las Artes de Tien. Seguimos cerrados físicamente, pero abiertos a la virtualidad. Es por eso que queremos mantenernos en la actividad y hacer estas residencias artísticas virtuales. Hoy estamos con el gusto de presentar a una compañía mexicana, ya tuvimos a Brasil, a Perú, perdón, a Ecuador, y hoy nos toca México. Hoy presentamos a la compañía Guasmole Corp. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jazmín y mi compañero Gabriel está teniendo algunos problemas de conexión, pero esperemos que esté con nosotros muy pronto. Así es, esperamos que logre conectarse muy pronto, pero bueno, por lo pronto tenemos aquí a Jazmín Maldonado, que ella es egresada del Colegio de Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene ya una larga trayectoria y bueno, igual junto con Gabriel Bonilla, que es nuestro siguiente invitado. Cuéntanos, Jazmín, ¿qué es Guasmole Corp? ¿A qué se dedican? Y un poco de su trayectoria. Guasmole surge hace ya varios años, por ahí del 2010 más o menos. Ajá, más o menos como por el 2010 surge Guasmole Corp como una, por una inquietud de hacer lo que nosotros queríamos hacer. Siempre habíamos trabajado como actores para otros directores, pero ahora queríamos hacer nuestras propias creaciones, queríamos ver nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos en escena. Y así es como surge el Guasmole Corp. Y bueno, iniciamos primero pues un poco con el teatro experimental, después nos fuimos un poco con el cuerpo, la improvisación, y después llegamos al unipersonal, al performance, al audiovisual, y hemos estado haciendo de todo un poco últimamente. Sí, bueno, como muchos teatreros buscando, me imagino, su propia poética y su propio lenguaje, ¿no? Una identidad que además creo que han logrado ya bastante bien, de una manera firme en lo que es su trabajo, que creo que ya se puede identificar precisamente por eso, ¿no? Por la cuestión visual y el lenguaje del cuerpo también. ¿Y Sí, pues, cómo se llega a esto? ¿cómo llegamos a esto? Ujú. ¿Cómo lograron crear esta identidad? ¿O ustedes Um, cómo se ven a sí mismos? pues creo que nos vemos a nosotros mismos como investigadores, como personas inquietas, curiosas, con la Ujú. necesidad de seguir explorando. En cada proyecto que hemos elaborado nos encontramos con personas que nos han alimentado de una manera muy grata y que nos han llevado hacia ciertos terrenos, ¿no? Que quizás al principio eran desconocidos para nosotros, pero que poco a poco fuimos adoptando, ¿no? Eh, Uno de los primeras personas, maestros, con el que tuvimos el placer de coincidir fue con el maestro Gerardo Trejo Luna. Ujú. Esto fue a partir de un proyecto de exploración física por el cual tuvimos un apoyo y él fue nuestro tutor y quedamos como encantados con su trabajo, con su persona y todo. Estamos enamorados de él y aprendimos mucho de él también, ¿no? Eh, y después, pues con el maestro Antonio Salinas, estuvimos también en el Centro Dramático de Michoacán, estuvimos, bueno, con diversos maestros y de todos hemos tomado un poco, hemos tomado herramientas. Ok. ¿Cuáles son las características que tú crees que son ya como la firma de Guasmole Corp? Esa es una pregunta. ¿Hay o, perdón? Para mí es una pregunta difícil porque por un lado sí hemos trabajado mucho el unipersonal, el performance y el audiovisual, ¿no? En nuestros trabajos. Hola. Bienvenido, Gabriel. Perdón, perdón, un rollo conectarse, pero
ya estoy aquí. Perfecto, muy bien, bienvenido. Gracias. Y bueno, por el otro lado, también últimamente estamos trabajando en un proyecto para niños, en un teatro con títeres, y también trabajando con el desarrollo humano, ¿no? Directamente con la sociedad civil. Entonces, pues creo que es como tenemos de todo un poco, creo, últimamente. Y sin embargo están interrelacionados, ¿no? Están conectados de alguna manera los proyectos que ustedes realizan, tanto de niños, del de teatro con títeres que estabas mencionando, que no es cuento. Sí, no es cuento. No es cuento. Este proyecto, pues sí se han ido interrelacionando, no es cuento, es un proyecto que surgió hace 2 años por una necesidad que yo vi en mi alrededor de hablar sobre el abuso sexual infantil. Pero hacerlo no solamente como mostrarlo, no solamente miren esto pasa, sino miren esto pasa, tenemos que prevenirlo, podemos hacer esto y esto y esto. Entonces este proyecto consta de un espectáculo de títeres para toda la familia y también de un taller para padres de familia, cuidadores, maestros, etcétera, en el que les brindamos herramientas para que ellos puedan trabajar con sus hijos en casa y que puedan, incluso con ellos mismos, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que como adultos no sabemos cuidarnos, no sabemos decir no, no sabemos poner límites. Entonces, pues está bastante grave eso. Y bueno, esto no es también como día gratis. Hemos estado también tomando talleres, diplomados sobre el tema. Yo actualmente soy estudiante de psicología, entonces pues sí tratamos de que todos los proyectos tengan un proceso de investigación y de preparación. Justo eso iba, ¿no? A preguntar, más bien sí, hablar de esta cuestión que no es solamente inspiración, sino que está todo fundamentado y perfectamente documentado, ¿no? Para poder llegar a la realización de este tipo de proyectos. Porque, bueno, al final el mensaje que estás transmitiendo que tiene que ser muy claro y muy específico. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido ustedes con el público, tanto adultos como... Bueno, lo veo muy calladito. Te veo muy concentrada, mejor dejo. Pues hemos tenido una respuesta bastante grata, tanto por parte de niños como de adultos. Al principio del proyecto tuvimos que hacerle algunos ajustes en cuanto a tiempos y timing y estas cosas, pero la respuesta ha sido bastante grata. A diferencia de lo que yo me podría haber imaginado, yo pensaba que tal vez los padres iban a estar como un poco más recelosos de hablar del tema. Se han mostrado bastante dispuestos. El taller está conformado por actividades lúdicas, participativas completamente, que incluso pues muchos de ellos podrían ser juegos, ¿no? Juegos para niños. Y creo que eso ayuda mucho a poder transmitir este conocimiento de una manera más sencilla, y eso los dispone, creo que mejor. Y pues sí nos ha estado funcionando muy bien, se ha estado recibiendo muy bien, tanto con los padres, con el público adulto, con los niños y con las instituciones. Ok. Quería compartir una imagen, pero me falló aquí el programa. Bueno, esta no tiene ninguno de tus personajes a la mano, ¿verdad? Se me olvidó comentarles eso. Están allá en Puebla. Bueno, sí, claro. Pero bueno, este es un proyecto en el que además están participando, bueno, no solo son ustedes como actriz y director, sino están involucrados también un músico, porque tiene música en vivo, los títeres que tienen también unas características muy especiales. ¿Quién los hizo?
Ok, ¿Qué el relación tiene? músico, ¿Cómo estás, perdón? sí, bueno, el músico es Abraham Mora. Ajá. Él y Abigail Blanco escribieron los versos, utilizamos son jarocho como Ujú, ambientación. El ujú, personaje principal es una jarocha y los títeres fueron elaborados por Citlalmina Morales. Ella radica actualmente en la Ciudad de México, y Alejandro ujú, Equigua. Y bueno, también estuvieron trabajando con nosotros Surizada y Serrano, que nos hizo el vestuario, eh, ujú, Gabriel, Fernando Checaiván, que es un amigo escritor. Junto con él escribí el texto. Él ujú. radica en San Luis Potosí. Entonces, ha sido un trabajo bastante lindo, porque cuando empezó el proyecto, todos estábamos en ciudades distintas. Gabriel estaba en Puebla, yo estaba en la Ciudad de México, Citlalmín estaba en Cuernavaca, Fernando estaba en San Luis Potosí. La fundación que me apoyó para prepararme con toda la documentación y esto está en Guadalajara, entonces fue ¿Y cómo, bastante divertido. cómo fue el proceso, Gabriel, para armar todo este proyecto así a distancia, cada quien en su localidad? Qué tan complicado es armar todo esto? ¿Fueron ustedes precursores del Zoom? Pues no tanto así, como Has fue la iniciadora de este proyecto, ella fue la que empezó a contactarse con todos los compañeros y pues cada quien tenía su trabajo individual. Ella era la que nos conectaba a todos, no todos nos conectábamos al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Ella iba dando la información y nosotros la íbamos recabando para que cada uno de pues, nuestras disciplinas fuéramos haciendo pues el respectivo trabajo, que fue muy interesante porque a la hora de presentar el trabajo, lo presentamos primero en una institución ay, no me acuerdo, bueno, de niños huérfanos. Ajá, Y el texto habla de que tiene que pedirle ayuda a sus papás. Entonces ahí nos quedamos con la primera interrogante, ¿no? ¿Cómo claro, hacerle para que este texto quepa para todos? claro. Entonces ahí tuvimos que ponernos a investigar, a retrabajar el texto. Ahora ya solo se dice que te acerques a la persona o al adulto con quien más confíes, a quien más quieras. Entonces ha sido un proceso bastante largo donde se ha ido mutando el texto, se ha ido mutando la obra y ahorita está en un segundo proceso donde también ya se va a empezar a trabajar, bueno, no también, sino se va a empezar a trabajar la cuestión escénica, eh, más dirigida hacia la acción, porque como se manejan nomás los títeres, hijas, Ujú. ahora, queremos que el músico también interaccione Ah, con claro, ellos. claro, claro. Sí, además, bueno, cuéntanos un poquito cómo es la puesta en escena, Has, un poquito más de detalles, porque usas títeres, pero no los usas de una manera convencional. Sí, bueno, eh, los títeres van en los pies, pero no van como metidos en los pies. Sí, no va así. Lo que sucede es que hice una especie de soporte que se pudiera colocar sobre mis zapatos de folclore. Entonces, bueno, ahí tiene Gabriel una Ahí fotita, está, eso. a ver. Entonces, el soporte queda sobre el zapato, así, y ahí se pega el títere. Entonces, solo se mueve con el movimiento del pie. Ok, Ajá. Y dos de ellos también se pueden manipular con las manos, un poco como si fueran títeres de guante, pero pues tampoco son títeres de guante. sí, claro. Que además, bueno, a mí me encanta esta puesta en escena porque el ingenio y la creatividad estuvo ahí muy aplicada.
el vestido que usa Haas es el teatrino de toda la puesta en escena, entonces es maravillosa ver a esta mujer vestida de veracruzana, de jarocha, con un traje típico, y tal como lo muestra Gabriel ahora en la imagen, una cosa bien bonita. ¿Cómo llegan ustedes? Bueno, además tú eres, tú tienes estudios en diseño, ¿verdad, Gabriel? Así es, sí. ¿Cuál de todas las vertientes del diseño y cómo lo aplicas a tus puestas en escena, tanto en este caso como en más proyectos? Pues soy diseñador gráfico, pero no la ejerzo, la verdad. Pero me ha ayudado mucho el trabajo sobre la composición, en cuestión de colores, en cuestión de... Para la escena me ha servido mucho. Me ayudó bastante estudiar la maestría en artes visuales en la UNAM, y todo eso lo he complementado para nutrir nuestro trabajo. Ahora nosotros vemos qué soporte es el indicado para el trabajo. No todo lo queremos meter en el arte de la escena. O sea, no queremos que todo quepa ahí, sino más bien, conforme vamos investigando y explorando el trabajo, el soporte es el que nos va pidiendo. ¿Qué soporte es el que cabe perfectamente para hablar con el público? Y en este caso fue que, bueno, ya tenía la idea Haas, pero se fue dando en esta idea del teatrino, y que manejara los títeres con los pies. Eso fue un hallazgo bastante interesante, y pues le llama mucho la atención a los niños y sobre todo a los papás, que cada vez que está la obra y lo que se está diciendo para que cuiden a sus hijos, ponen más atención los papás. Incluso ven qué reacciones están haciendo los hijos para que, porque hubo una ocasión donde una niña así puso cara como de, eso me está pasando a mí, y entonces la mamá sí se acercó a ella y fue así de, a ver, dime qué te está pasando, ¿no? Entonces sí ha funcionado bastante bien la respuesta con los papás y con los niños. Sí, creo que es como muy importante eso que menciona Gabriel. El espectáculo de títeres yo lo planteo como un parteaguas para que los padres puedan entablar una comunicación con los niños respecto a la obra, ¿no? Claro. Bueno, ¿a ti te ha pasado algo como lo que le pasó a Celeste? ¿O tú qué opinas de lo que le pasó a Celeste? ¿Tú qué hubieras hecho para que los papás se vayan dando una idea de cómo podrían reaccionar los niños? Y respecto a esto que menciona Gabriel de los soportes, es cierto, ¿no? Ya no buscamos qué obra montar, sino más bien queremos decir esto, ¿cuál es la mejor manera de decirlo? Y muchas veces ya no tenemos nosotros como el recurso o no sabemos bien cómo emplearlo, y entonces echamos mano de todos los contactos, ¿no? De bailarines, cineastas, escultores, pintores, de quien sea necesario para llevar a cabo el proyecto. Y creo que es algo que también ha como alimentado mucho nuestro trabajo. ¿Qué dificultades han encontrado para coordinar todo este tipo de colaboraciones? Pues ha sido interesante, pero no nos creerás que cada vez que pedimos ayuda a otras disciplinas, a otras profesiones, lo hacen con muchísimo gusto. O sea, planteamos la idea y están puestísimos para desarrollar el trabajo, y me atrevo a decir, sobre todo porque nuestro trabajo tiene un aliciente de impacto social. No solamente es el arte per se, ¿no? Sino sí creemos en la ayuda a los demás, en decirle algo a los demás con el arte. Y entonces por eso hemos tenido bastantes colaboraciones, y con todo el corazón nos apoyan, y se forma un grupo transdisciplinario muy, muy interesante. Y de ahí surgen muchas ideas que alimentan el trabajo. Sí. ¿Cómo? Sí, perdón, Jazmín. No, que sí, y que también, bueno, así como que si nos ponemos un poco más en el ámbito práctico, pues muchas veces son tiempos y dinero, ¿no? Claro. Tiempos y dinero para producción. Sí. Pero bueno, yo creo que eso todo mundo, ¿no? Sí, claro.
¿Cómo se pasa de la idea a la puesta en escena o a la acción? Porque, bueno, algunas cosas no son puestas en escena como tal, ¿no? Mm, Han abordado distintas medios, como dice Gabriel. ¿Cómo sí, pasan de la idea? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Cómo las acunan o las ya acuñan? logramos construir un método, por así decirlo, una estructura de trabajo en la que primero que nada desarrollamos la idea. Es, yo escribo como una loca desquiciada, y tal vez de lo que... saludos, Ayrton. Tal vez de lo que escriba solo nos vaya a servir un 20%, ¿no? Que vaya a ser la idea central. Ya que tenemos la idea central, empezamos como a ver ideas paralelas, que sí, que no, que puede ser, que quiero ver en escena, que quiero hacer en escena, que quiero hacer sentir al público, qué me gustaría transmitir, cómo quiero que el público se sienta, cómo quiero que el público se vaya. Eh, y después de que ya tenemos como vaciada toda esta información, es qué podemos hacer. Bueno, ¿qué soporte? ¿Qué soporte nos funciona para esto, no? Y pues más bien lluvia de ideas a partir de sensaciones, de ideas, trabajamos mucho con las sensaciones y las emociones, más que con los conceptos, ¿no? Pensamos que es más importante hacer sentir que hacer pensar. Que después de sentir, empiezas a pensar. Pero atendemos primero que nada a la emoción. Sí, hacemos mucho trabajo de investigación. Creo que somos un poco extremistas, pero bueno, nos gusta que el trabajo sí tenga mucha tierra, mucha base, para que se pueda agarrar, se pueda sostener. Nuestros trabajos aproximadamente pues, de investigación, exploración y un ida y venida con el público, pues más o menos son como de 2 a 3 años. Y por eso tardamos mucho, pero sí nos gusta investigarlo demasiado y nos metemos mucho. Si necesitamos trabajar por ejemplo, con cuentos, con lo de No es Cuento, se fue a Guadalajara, a Fundación Paz, a tomar el diplomado acerca del abuso sexual infantil. Aquí estuvimos investigando sobre el abuso infantil. Tuvimos que tener la asistencia de una psicóloga. Mucho trabajo que hay detrás de investigación y de exploración. Y sí, como dice Has, tenemos una estructura que nos pone la columna vertebral del trabajo y ya después lo alimentamos con todo el proceso de investigación y exploración para llevarlo a bien con el espectador. Esto aplica para todos sus proyectos, me supongo. A ver, cuéntame un poco de los más recientes, que fue Cabeza de Medusa. Así es. Sí, Cabeza de Medusa. Cabeza de Medusa se llevó 3 años de exploración. Se trabajó con 3 chicas de artes plásticas y una actriz. Y fue mucho trabajo de investigación corporal y sobre todo, pues imagínate, hacíamos una crítica constructiva sobre la religión, la sociedad, el individuo y me falta uno, y el arte. Entonces nos metimos mucho en la crítica social y yo, por ejemplo, me metí mucho a las cuestiones de sociología. Ahora estoy metido en la sociología. Pero y estuvimos trabajando mucho en ello. Es mucho trabajo de investigación y de exploración. Nos gusta mucho saber hacia dónde puede ir el trabajo y que nos sorprenda el tipo de soporte. Por ejemplo, en Cabeza de Medusa, el tipo de soporte que nos sorprendió fue la instalación lumínica, ¿no? Y que tuvimos que requerir de Iván McQueen, que se me está viendo un saludo, que es programador,
que también se metió durante como año y medio a explorarle sobre la instalación lumínica. Entonces hicimos un trabajo de movimientos performativos sobre una instalación lumínica. Entonces es lo bonito de este trabajo, que el soporte, bueno, en lo personal a mí que el soporte es el que me sorprende, que diga, wow, yo no sabía que iba a acabar en un soporte de una instalación lumínica, y que al final acabó también en un trabajo casi cinematográfico, ¿no? Un trabajo audiovisual que ha recorrido afortunadamente muchos países y muchos festivales, y que le está yendo... No nosotros. ¿Perdón? El trabajo, no nosotros. Bueno, sí, el audiovisual ha recorrido el mundo, ¿no? Nosotros vivimos aquí. Pero ha ido bastante bien. Desde su perspectiva, ¿cuál tendría que ser la función del performer o del actor, actriz, y del director respecto a la obra? Yo creo que debemos de ser investigadores, todos. Pienso que no se trata, o sea, aunque tengas un texto, no se trata de montar un texto, se trata de investigar el texto, de qué de ese texto es importante para ti como persona, trabajar y por qué, ¿no? Que creemos también que no se trata de aleccionar, ni adoctrinar, ni llevar la verdad a nadie, sino de ofrecer al espectador una experiencia para que él mismo pueda desentrañar lo que sea que necesite desentrañar, ¿no? Porque también uno luego ni piensa en cosas que los espectadores te vienen a contar y uno dice, sí, claro, eso quise decir. ¿No? Entonces, sí creo que se trata más bien como de nunca perder la postura de investigador. Sí, tratamos siempre ha sido nuestro objetivo en estos últimos años, este círculo comunicacional con el espectador. Ya no solamente el fin, el trabajo final es la pieza como tal, sino este círculo comunicacional con el espectador, ¿no? Sí, como dice Jack, sin la intención de aleccionar, de educar, sino más bien de comunicar, de estar en contacto con el otro. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué le quiero decir? Y también creo que, o sea, esta postura de investigadores que menciono va tanto como para los actores, como para los directores, como para el dramaturgo, porque pasa mucho también, ¿no? Que algunos directores dicen, es esto y se hace lo que yo digo, y los actores aceptan también eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que cuando se abre el diálogo, porque desde ahí es de donde tendríamos que abrir el diálogo, las ideas fluyen y el proyecto crece de una manera impresionante. Claro. Y respecto al espectador, respecto a su público, ¿ustedes piensan en el público durante el proceso o piensan en la obra? ¿Cómo se concibe al público? Al público lo tenemos en cuenta desde el principio, inclusive desde antes del principio. No, siempre ha sido la parte fundamental de nuestro trabajo. El otro, sino para quién trabajas. Que al principio de nuestro trabajo, sí, la verdad sí iba enfocado a mostrar que éramos muy buenos actuando, que éramos muy buenos dirigiendo, que éramos muy buenos haciendo las cosas. Pero ya después, pues conforme a las experiencias que hemos tenido, ahorita lo principal en nuestro trabajo es el público, es el otro, es el contacto con el otro, el discurso, el hablar. Es muy gratificante que al final de cualquier trabajo o pieza artística que se muestre, llegue alguien, te platique y ya estás tomando un café con él y te está platicando. Eso ha sido muy, muy interesante. Es lo que ahorita estamos trabajando con Ricardo Díaz, esta cuestión de ver cómo la comunicación y el diálogo con el otro.
Ha sido y es muy interesante el ver cómo esta charla, esta comunicación con el que está allá. Sí, como dice Gabriel, es lo que hemos estado trabajando desde el principio y que lo tomamos en cuenta desde el inicio, ¿no? O sea, esto que yo quiero hacer, ¿le va a interesar al otro? Claro. ¿O para qué lo estoy haciendo, no? O sea, porque si a nadie le interesa más que a mí, pues digo, pues ¿para qué lo hago, no? O sea, también es válido. Hay cosas que hemos hecho para satisfacer nuestra propia necesidad y es totalmente válido. Claro. Pero creo que los discursos cobran fuerza cuando se piensa en el otro, cuando cuando compartes tu universo con el otro. Todas las pasiones humanas, la ira, el amor, el rencor, todos son pasiones universales. Entonces, a todo el mundo le tocan. Entonces, pues, creo que es idóneo para nosotros el estructurar nuestro trabajo de cierta manera en que esas pasiones queden a disposición del espectador, ¿no? Para que las pueda tomar o no. Sí, claro. Ya como lo dijera Antonio Salinas, ¿no? Entre más personal, más universal. Se vuelve claro. el conjunto. ¿Qué pasa cuando de repente se encuentra con una persona, con espectadores que no están acostumbrados, por ejemplo, a performance, pues, cosas más contemporáneas, que están habituados más a cosas más convencionales? Pues nos hemos llevado sorpresas muy gratas. Afortunadamente, bueno, una anécdota, por ejemplo, estuve presentando Lengua de Vaca, que es una pieza unipersonal, performática, muy rara, con una lengua de vaca y un hielo. Y al final de la función, estábamos presentando en un patio. Se me acercó una mujer y me felicitó, dijo que le había gustado mucho, que qué bueno que se había quedado porque nunca había visto una obra de teatro tan bonita. Dice, no entendí, pero me gustó mucho. Claro. ¿No? Entonces, creo que el hecho de poder conmover o hacer o transmitir alguna emoción, algún sentimiento a alguien, aunque no lo entienda, ya estamos del otro lado, porque ya abrimos ahí el vínculo. Sí, y además que la intención no es que la gente entienda lo que nosotros queramos que entiendan, ¿no? Sino más bien exactamente el círculo de comunicación con el otro, donde él haga florecer sus sentimientos. Alguna vez se me acercaron y me preguntaron, es que, ¿qué quisiste decir? Y yo le dije, pues no sé, a ver, tú dime qué quisiste decir. Y se soltó, ¿no? En una ocasión también llegó una chica que ya había visto la pieza de Vejigas para nadar 3 veces. Y se acercó y nos dijo que nos agradecía mucho porque se atrevió a conocer el mar gracias a esa pieza, ¿no? Entonces son experiencias muy, muy, muy bonitas, muy gratificantes. Y nosotros nunca hablamos de mar, ¿no? En la pieza nunca hablamos de mar, pero algo detonó en ella, ¿no? Lo que estábamos haciendo, lo que estaba viendo, algo detonó que le hizo, pues decir, ya, basta, tengo que ir a conocer el mar, ¿no? Sí, y lo más interesante es que todas estas reacciones han sido de público que no está acostumbrado no solo a no ver teatro, sino que no está acostumbrado al arte en general. Y también en una ocasión estuvimos en una gira, en un espectáculo de carpa con un espectáculo que se llamaba Amores México, que es todo totalmente... ¿Ahí estuviste, Edgar? Sí, puros ensayos. Y una foto. Bueno, ya cuando estábamos haciendo esas funciones, fuimos a varios pueblos. Era solo movimiento, música, una historia de amor a través del tiempo. Y varias señoras, ya de edad avanzada, hacían comentarios, ¿no? Sobre la obra, así como
de sí, mijita, no te dejes de los hombres, o ese tipo de comentarios que a lo mejor no era como la idea fundamental de la obra, pero que a ella le resonó. Claro. Entonces, es como, pues está padre, ¿no? Está padre que no solo haya venido y se haya divertido, sino que le haya llegado a algún momento de su vida, tal vez. Sí, claro. Y bueno, en el caso de Amores México, que me tocó a mí estar en una parte que era una intención de reponer la obra, pero bueno, en Amores México era como un poco más, digamos, lineal, de alguna manera, porque llevaba una cierta secuencia, ¿no? Y era siempre la historia de amor a lo largo de distintas épocas. En el caso de Lengua de Vaca, que no me tocó verla, pero sí me tocó ver Vejigas para Nadar, por ejemplo, son cosas no convencionales, pero justo lo que decía Gabriel, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a estas historias, a que nos cuentan, de principio a fin, pero en cuanto a imágenes, en cuanto a fragmentos de texto o las pocas intervenciones que hacía Jazmín, que era quien en Vejigas para Nadar, no es contar una historia, sino más bien transmitirte algo, ¿no? Y es que no estamos acostumbrados a eso. Ese es a veces donde se da el choque con el espectador y la obra no convencional, ¿no? Sí. Sí, así es. Perdón, cuando estábamos presentando Vejigas en el Teatro de la Ciudad, estuvo interesante porque cuando acabó, yo salí a dar las gracias. Ajá. Y un cabo de plano sí gritó y dijo, oigan, yo me dormí. Entonces, pues yo le dije, pues muy bien, ¿no? Pues si eso, sí, pues, ¿qué le puedes decir, no? Pues no le gustó, ¿no? Sí, sí. Y empezó un diálogo con todo el público. Eso fue muy interesante porque todo el público empezó a lanzar preguntas. Diciendo, oye, ¿y por qué no nos subiste al escenario? Y yo les dije, es que yo ya los había invitado, pero estamos acostumbrados a que vemos butacas y nos sentamos. Sí, claro. ¿No? Y otra señora, bueno, durante el transcurso de las preguntas, una señora se levantó muy eufórica y dijo, ya entendí por qué son vejigas para nadar, porque no todos necesitamos una vejiga para nadar, para que nos digan lo que tenemos que hacer. Y yo así, sí, claro. O sea, claro. Y empezó así, claro. Entonces ha sido muy interesante. Ha habido gente que no le gusta, que no le entiende y se va. Claro. Y ha habido gente que se queda el diálogo, se queda el discurso. Sí, claro. Ya no me acordaba de esa función, bueno, de esa parte de la función, pero es verdad, yo me acuerdo que yo estaba pues ya detrás, secándome porque acabo empapada, y yo veía que Gabriela hablaba y hablaba y hablaba con la gente, y yo sé, ¿qué tanto dirán? ¿Qué le habrá pasado? Duró más que la obra. Sí, bueno, a mí yo estuve en esa presentación, yo fui de los que se quedó en la sala, yo ya la había visto en otro espacio, yo iba acompañado de otras personas en esa ocasión. En cuanto terminó, pues nos salimos, no nos quedamos a la conversación, y justo afuera nos encontramos con una persona que se había salido porque no le había entendido, ¿no? Entonces, tuve ahí un pequeño choque cultural con la señora que decía que eso no era teatro, ¿no? Y yo, muy digno, y me tocó además, me llegó, le dije, sí lo es, señora. Y me fui, ¿no? Y todavía ella me dijo, usted ha visto mucho teatro. Y yo todavía me volteé y, sí. Pero bueno, ya unos pasos después dije, pues no, o sea, mi respuesta fue tan soberbia como ella misma, y la respuesta correcta y pertinente era decirle que no es cosa de ver mucho o poco teatro, sino más bien de estar abiertos a ver cosas distintas, y a partir de eso uno puede discernir y decidir qué prefiere, ¿no? Claro. Pero el hecho de estar abiertos a las distintas manifestaciones es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y bueno,
en su obra está, en todo lo que ustedes hacen está implícita la interdisciplina y sus obras creo que tienen ya esa característica, ¿no? De tener como mucha cuestión visual a partir de todo lo que ustedes ya han experimentado, ¿no? Desde la otra carrera de Gabriel hasta todos los talleres que han ido tomando y los talleres que ustedes mismos han dado también, ¿no? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Es otra labor que ya les ha tocado realizar como instructores o facilitadores. Pues empezamos, bueno, más bien los talleres que compartimos, los últimos talleres que hemos compartido son más bien talleres sobre los procesos que llevamos, un poco abrir nuestros procesos, compartirles como las estructuras que nosotros trabajamos y que nos han funcionado para la creación. Son talleres abiertos a todo público, no son talleres especiales para artistas ni nada semejante, son talleres creativos para quien quiera ir. Y han resultado trabajos muy interesantes, muy interesantes, y revelaciones también interesantes, revelaciones personales, o sea, tanto de nosotros como de los asistentes, que creo que han causado un impacto significativo en sus vidas. No digo que les hayamos cambiado la vida ni nada, pero que de cierta manera el trabajo en los talleres es un trabajo profundo, no es un trabajo superficial, no trabajamos técnicas, sino más bien un proceso de investigación, que creo que es lo que ha detonado como estas situaciones. Gabriel, por favor. La premisa fundamental es qué quieres decir y para qué lo quieres decir. Y a partir de eso empezamos a trabajar un trabajo de investigación, de introspección personal, ¿no? Entonces cada tallerista se sumerge a su mundo y a partir de eso este tallerista empieza a ver qué soporte es el ideal. Y han salido trabajos muy diversos. Ha habido trabajos de teatro, de pintura, de escultura, de música, de fotografía, hasta una boda hubo. ¿Boda? ¿Performance también? Sí, imagínate, el soporte estuvo maravilloso. Mega producción. O sea, no sé, algo detonó en ella este trabajo, de este taller, que después de un año más o menos me habló y me dijo que ya se iba a casar, ¿no? Porque durante ese trabajo había encontrado que, bueno, muchas cosas, de su soledad, de su acompañamiento, de que necesitaba algo, y pues lo buscó en alguien, ¿no? Y pues ahorita está felizmente, ya no se me acuerdo cuántos años tiene casada, pero ya hasta hijos tiene, ¿no? Y se ve feliz ella, y sigue haciendo trabajo artístico. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en los talleres. Como dice Has, no trabajamos la técnica, sino es un trabajo de introspección, encontrando el soporte indicado para vertir lo que tú quieres decir. En este trabajo que hacen, por ejemplo, en sus talleres, ¿cómo evitar la ocurrencia, ¿no? De repente puede a lo mejor ser un riesgo para quien está introduciéndose en esto. ¿Cómo evitar la ocurrencia o cómo convertir la ocurrencia en una creación? Porque la ocurrencia no tiene un soporte real, o sea, la ocurrencia se desaparece, o sea, la cuestionas un poco y desaparece. Un poco lo que hacemos mucho es cuestionar. Ok, quieres un zapato volando en el aire. ¿Por qué? ¿Qué representa para ti ese zapato? Quien te va a ver va a entender ese zapato de la misma manera. Hay que ser muy cuidadosos con la selección de los elementos y creo que ahí es donde se van eliminando las ocurrencias. Sí, a lo mejor es pecar un poco de vanidad, pero ya con los años de experiencia que tenemos, sí te das cuenta cuando
empiezan a hacer ocurrencias los talleristas, cuando se les ocurre algo y no cuando de veras quieren transmitir algo. Entonces ya tenemos la visión, el toque de saber cuándo son ocurrencias y por supuesto encaminarlo a que no sea una ocurrencia nada más. Y tiene que ver mucho con las necesidades del discurso, ¿no? Sobre todo. O sea, si el discurso sí, o sea, necesito una sensación de aire, ok, ¿qué te va a dar esa sensación de aire? Y de ahí empezar a buscar todas las posibilidades. Pero si el discurso te da una sensación de aire y tú quieres meter una guayaba, pues ahí sí te voy a decir así como, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Exactamente. Claro, bueno, y sí, dime. No, nada. Ok. Bueno, y estos talleres además los han llevado ya se fueron hasta Canadá también, ¿verdad? ¿Alguna vez? Sí, hace 2 años. Hace 3. Hace ya 3 años fuimos a Canadá a el Festival de Teatro México en Canadá. Nos invitó nuestra compañera de la universidad, Socorro Luna Martínez. Besos, Coco. Y hicimos una presentación de la pieza Lengua de Vaca e impartimos un taller. Fue un taller bastante lindo en el que hubo adultos, hubo niños, hubo señoras canadienses, hubo gente latina. Entonces fue muy, muy variado y fue bastante enriquecedor, la verdad. Aprendimos cosas y quedamos con la promesa de volver. Pero el COVID no nos lo ha permitido. Sí, fue interesante el intercambio cultural y teniendo como soporte el arte. Eso fue lo más gratificante, ver cómo el arte trasciende fronteras, llámese la disciplina que sea, y también que pues uno se da cuenta que todo el mundo quiere decir algo y quiere expresarlo, sí, sea lo que sea. Eres un humano con sentimientos universales, entre más personal, más universal. Entonces fue muy, muy, muy bonito, muy interesante. Nos llevamos muchas experiencias gratas y lecciones interesantes. Sí, sobre todo que no todos sentimos igual, ¿no? Que no todos nos pegan las cosas de la misma manera. Y que también, o sea, a pesar del idioma, teníamos, Coco habla francés y estaba apoyándonos con la traducción, pero el trabajo final que presentaron los talleristas que no hablan español, o sea, no necesitaba ningún tipo de traducción, o sea, era completamente entendible. El cuerpo es el cuerpo, ¿no? Y aunque se puede mover de manera diferente, transmite de la misma manera. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo ven la escena ahora a partir de esto que hemos padecido de la pandemia? ¿Cambiarán las cosas? ¿Tendrán que cambiar? ¿Ya cambiaron? ¿Ven ustedes a partir de ahora? Pues, ¿sigo? Sí, por favor. Adelante. Es que yo no me veo nada más a mí. Perdón. Sí, adelante, Gabriel. Pues en Aguasmole, pues como ya estábamos acostumbrados a trabajar otro tipo de dispositivos, más allá de la escena o de lo presencial, afortunadamente nos ha ido pues bastante bien en esta pandemia, porque nos han tocado las puertas. Muchas dependencias como la Secretaría de Cultura, Alas y Raíces, el IMAR, para hacer trabajo para sus plataformas. Entonces, pues nos ha ido bastante bien ahorita en la pandemia. Y en la cuestión presencial, la verdad es que sí lo extrañamos.
¿no? Estamos acostumbrados como disciplina escénica a pues, estar en contacto con el otro, ¿no? Es un colectivo, el teatro es un colectivo donde pues, estamos todos y también está el otro, ¿no? Entonces sí extrañamos la presencia de los demás y pues sí, yo creo que sí van a tener que cambiar las cosas. Sí, creo que ya muchos lo han estado haciendo, ¿no? Las funciones en línea, la investigación de cómo trabajar con los mismos dispositivos. Yo tuve el gusto de ver el trabajo de Tetiem, que me gustó muchísimo. Entonces, creo que sí se abren como muchas posibilidades. Nosotros incluso estamos trabajando en una posibilidad, ¿no? De ver cómo podemos solucionar esto, o sea, solucionar, no usar mascarillas, sino solucionar cómo vamos a actuar ahora. Creo que no podemos perder el contacto, la presencia, pero ¿cómo la vamos a ejecutar ahora? Que no sé, estoy un poco triste también porque hace poco me decía un amigo, oye, hay que armar hay una convocatoria, así, yo, sí, entonces el taller y vamos y hacemos y decimos, dice, sí, pero tiene que ser en línea, y yo, ¡ay, no! O sea, ¿cómo? No, para mí es complicado porque para mí sí es muy necesaria la presencia, el poder ver a la persona, el poder sentirla, el poder escuchar su voz en vivo. Digo, definitivamente no es lo mismo a través de una pantalla. Entonces, pues no nos va a quedar de otra que seguir investigando y buscar todas las posibilidades. Sí, hace no mucho vi una entrevista que le estaban haciendo a Luis de Tavira y dijo algo que me pareció en lo personal muy, muy importante, que decía que para la gente de teatro, la gente de escena, es una muy buena oportunidad para reflexionarnos cómo es que realmente somos gente social, necesitamos del otro para transmitirle al otro. Entonces, que esta pandemia debería de servirnos para sentarnos a pensar, a investigar, a reflexionar qué pasa con el teatro, ¿no? En esta cuestión de la distancia, de la conectividad. Y pienso también en esto, ¿no? O sea, quiero que me vean o quiero compartir con el otro. ¿Qué es lo que me está haciendo falta en este momento, ¿no? Aparte de esto, no, sí, claro. Si es simplemente la necesidad de ser visto o es la necesidad de conectar, de dialogar con el otro. Eso es como algo que me ha estado como dando muchas vueltas en la cabeza, ¿no? En estos días, y que todavía no logro resolver. Todavía no lo logras resolver, y yo creo que es realmente la cuestión ahora de todos los que nos dedicamos al trabajo escénico, ¿no? Justo esto último que decías, ¿cuál es la necesidad primordial, ¿no? El contacto o el ser visto. Creo que es una buena reflexión para irnos despidiendo. No sin antes mencionar que están ustedes haciendo además un trabajo muy, muy interesante. También están realizando un podcast. Cuéntenos un poquito del podcast. Sí, tenemos un podcast que se llama Cuentos de Terror. Para mí es un podcast en el que contamos cuentos de terror chiquito, para los niños, y en donde además los niños pueden escribirnos, enviarnos mensajes de voz para hacernos recomendaciones de lecturas. Y bueno, está muy padre porque además próximamente en nuestra segunda temporada vamos a tener la participación del escritor Fernando Checaiván, que nos va a estar dando tips de escritura para que todos nos pongamos a escribir nuestros propios cuentos. Órale, qué maravilla. Sí, va a estar bien bonito. Y también para que los niños puedan hacer
su propio programa de radio contando sus cuentos y haciendo los efectos para sus mismos cuentos. Así es. O sea que la segunda temporada viene muy bien, bien interesante. Excelente, qué maravilla. ¿Y dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook como Guasmole Corp o como No es Cuentote. Ahí aparecemos. Pueden, en la página de Guasmole, pueden ver todos los proyectos que hemos realizado hasta la fecha, las noticias, etcétera. Y en la página de No es Cuentote es más referente al proyecto de No es Cuento. Y bueno, en ambos se postean el podcast, que se llama Cuentos de Terror para Dormir. Ok, perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche en estos encuentros virtuales con creadores escénicos latinoamericanos. Y los invitamos también a que nos acompañen el día sábado. Tendremos la presencia del maestro Luis Santillán para platicar acerca de dramaturgia, la dramaturgia en la escena contemporánea y acerca del taller que va a estar dando en los próximos días de cómo entrenar a tu dragón, y si no tienes dragón, cómo escribir tu dramaturgia. Ah, qué bonito. Los esperamos que nos acompañen el sábado. Muchísimas gracias, Guasmole Corp, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por su tiempo. Síganos en sus redes sociales, en Facebook, ya dijeron Guasmole Corp, y también tienen Instagram, ¿verdad? Sí, también en Instagram también estamos como Guasmole Corp y en Vimeo también como Guasmole Corp. Ok, perfecto. Corp Forever. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras decir? No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Edgar, muchas gracias a Tetiem. Como siempre es un honor y un placer estar colaborando con ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Les mando muchos besos. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos el sábado a las 7 de la noche con Luis Santillán. Muchísimas gracias.